Por primera vez en la historia de la humanidad, el conocimiento ya no fluye de arriba hacia abajo. El hilo que unía a los abuelos con los nietos se ha cortado. Hoy habitamos el mismo espacio físico, pero vivimos en siglos diferentes. No es solo una falta de comunicación, es que hemos perdido el código compartido para entender qué significa estar vivo. Estamos presenciando el colapso de la herencia cultural, un fenómeno donde la experiencia acumulada durante décadas es descartada como si fuera basura tecnológica. Imagina una biblioteca que ha tardado milenios en construirse, donde cada generación añadía un tomo vital sobre la supervivencia, el honor y el sentido de la existencia. De repente, esa biblioteca ha sido incendiada no por enemigos externos, sino por una indiferencia sistemática que nos dice que solo el ahora importa. El anciano, que antes era el guardián de la sabiduría y el mapa viviente de la realidad, hoy se encuentra exiliado en su propio hogar, convertido en un extraño que habla un dialecto de valores que ya nadie desea traducir. Este caos generacional no es una evolución natural, es una fractura inducida. Nos han convencido de que la brecha es insalvable, que los intereses de un joven de 20 años son intrínsecamente opuestos a los de un hombre de 70. Al alimentar este conflicto, el sistema logra su objetivo más preciado, la fragmentación total del tejido social. Un pueblo dividido por su edad es un pueblo que no puede formar una identidad sólida, que no puede defenderse porque no sabe quién es ni de dónde viene. Es una torre de Babel cronológica, donde el ruido de la novedad ensordece la melodía de la historia. La tragedia de nuestra era es que el joven corre a ciegas hacia un futuro que no comprende, mientras el anciano se hunde en un silencio lleno de advertencias que nadie quiere escuchar. Hemos roto el espejo donde nos veíamos reflejados en nuestros ancestros, y en sus añicos solo vemos la distorsión de un presente que se consume a sí mismo. No es solo un problema de entendimiento, es el fin de la transmisión del alma humana de una mano a otra. Si no logramos soldar este hilo roto, terminaremos habitando un mundo donde todos seremos huérfanos, sin pasado que nos sostenga ni futuro que nos espere. Para entender el caos generacional, debemos mirar más allá de la superficie. No se trata de quién tiene la razón, sino de cómo la estructura misma de nuestra realidad se ha fragmentado. En el pasado, la transmisión de valores era el cemento de la sociedad. Un padre le enseñaba a su hijo a construir, a esperar, a sufrir con dignidad. Hoy, ese proceso de aprendizaje ha sido sustituido por una búsqueda frenética de la novedad. Este divorcio civilizatorio es el resultado de una ingeniería social que premia el consumo por encima de la construcción. Cuando el legado se vuelve un estorbo para el mercado, la figura del mentor debe ser eliminada. El anciano representaba la advertencia, el límite y la estructura. El sistema, en cambio, necesita individuos sin límites y sin memoria para que sean infinitamente moldeables. Al romper el puente entre quien tiene la experiencia y quien tiene la energía, se crea una sociedad de eternos principiantes. El hijo desprecia al padre, no por lo que el padre es, sino por lo que representa, un orden que el mundo moderno ha decidido declarar obsoleto. La consecuencia es un vacío existencial que ninguna tecnología puede llenar. Vivimos en una era donde la experiencia ha sido redefinida como algo que se compra y se desecha, no como algo que se forja con el tiempo. El divorcio es total porque ya no compartimos un propósito común. El pasado es visto como una prisión de prejuicios y el futuro como una utopía individualista. En medio de ese abismo, la civilización se desmorona silenciosamente, incapaz de sostener el peso de su propia historia, porque ha decidido que no vale la pena recordarla. En el mundo de ayer, el tiempo era un aliado. Cada año que pasaba, una persona acumulaba un capital invisible llamado experiencia. Ese capital era la moneda de cambio en la familia. Hoy, esa moneda se ha devaluado hasta valer cero. El sistema nos ha convencido de que solo lo nuevo tiene valor, convirtiendo a nuestros mayores en piezas de hardware antiguo, en un mundo que solo corre software de última generación. Esta obsolescencia programada del ser humano es la mayor estafa de nuestro siglo. Se nos ha hecho creer que la información rápida y accesible es equivalente a la sabiduría profunda, pero la sabiduría requiere de un ingrediente que el algoritmo no puede simular: el dolor procesado por el tiempo. El joven moderno tiene acceso a todos los datos,
pero no sabe qué hacer con ellos. Es un bibliotecario que no sabe leer los libros que guarda. Al invalidar la voz del anciano, la sociedad ha perdido su capacidad de discernir entre lo importante y lo urgente. Al despreciar la sabiduría acumulada, nos volvemos esclavos de las tendencias del momento. Sin el ancla de quienes ya vivieron crisis, guerras y colapsos, el joven flota a la deriva, vulnerable a cualquier narrativa de poder que se presente como progresista o revolucionaria. La sabiduría no ha muerto, simplemente ha sido exiliada porque su verdad es demasiado lenta para un mundo que solo entiende de clics. Una sociedad que no venera a sus ancestros es una sociedad que se consume a sí misma, perdiendo la oportunidad de aprender de los errores del pasado para no tener que repetirlos con sangre. El sistema no necesita ciudadanos con memoria, necesita consumidores con impulsos. Al romper el vínculo generacional, se instala una especie de amnesia colectiva. Cuando un joven ya no escucha el relato de las luchas de sus abuelos, el pasado se convierte en un libro en blanco que el poder puede reescribir a su antojo. Esta desconexión crea una vulnerabilidad absoluta. Sin el filtro de la experiencia ajena, cada nueva promesa de felicidad instantánea es aceptada sin cuestionar, porque no existe un punto de comparación histórico que nos permita detectar la mentira disfrazada de progreso. Nos han convencido de que la brecha generacional es un fenómeno natural de la evolución, pero en realidad es una técnica de fragmentación diseñada para debilitar la resistencia humana. El caos generacional es la muerte del criterio, el fin de la pausa reflexiva que solo da el tiempo. Un pueblo que no conoce su historia a través del hilo vivo de la palabra de sus mayores es un pueblo condenado a la infancia perpetua. Se nos empuja a un estado de alerta constante ante lo nuevo, lo que nos impide notar que los mecanismos de control que hoy nos parecen innovadores son, en esencia, los mismos que nuestros ancestros ya combatieron y derrotaron hace siglos. La amnesia programada nos vuelve dóciles, mientras las generaciones se señalan con el dedo, los jóvenes llamando a los mayores obsoletos y los mayores llamando a los jóvenes frágiles. La arquitectura que nos oprime sigue operando sin resistencia. Al matar la herencia cultural, el sistema ha logrado que cada generación sea una página arrancada de un libro que ya nadie sabe leer, dejándonos a merced de una narrativa oficial que cambia cada mañana según la necesidad de quienes ostentan el poder. Hemos entrado en una fase donde las palabras han dejado de ser puentes para convertirse en muros. Para el anciano, la palabra sacrificio es la base de la dignidad. Para el joven, es un síntoma de opresión o falta de amor propio. Para uno, la estabilidad es un refugio. Para el otro, es una jaula. Esta disonancia semántica es el fin de la empatía. Ya no podemos sentir el dolor del otro porque ni siquiera podemos definirlo de la misma manera. El lenguaje, que debería ser la herramienta final de conexión humana, se ha transformado en un campo de batalla ideológico donde cada bando defiende su propio diccionario. Mientras discutimos sobre qué generación es más débil o cuál es más egoísta, la estructura que nos domina se fortalece en las sombras. Estamos ante una torre de Babel emocional, donde cada grupo de edad ha construido su propio sistema de valores hermético, volviéndose incapaz de leer el corazón de quien tiene al lado. El resultado es un aislamiento profundo disfrazado de hiperconectividad. Podemos enviarnos mensajes al instante, pero no podemos transmitir el peso de una convicción o el alivio de una experiencia compartida. Esta fragmentación del lenguaje impide que la sabiduría sea útil. El abuelo intenta advertir sobre el vacío existencial que produce el éxito material inmediato, pero sus palabras llegan al joven como ruidos de un mundo que ya no existe. Por su parte, el joven intenta expresar su sensación de desamparo ante un futuro incierto, pero el anciano lo interpreta como una simple falta de carácter. En ese malentendido constante, el sistema encuentra su mayor victoria, una humanidad que, aun hablando el mismo idioma, habita realidades irreconciliables. El caos generacional es, en el fondo, la pérdida definitiva de nuestra alma común. Cuando la familia se rompe, el mercado sonríe. La soledad generacional es el negocio más rentable de nuestra era. Si un joven no tiene la validación de sus padres, la buscará en productos, en marcas o en figuras de autoridad prefabricadas que le prometen pertenencia a cambio de consumo.
La fragmentación de la familia no es un daño colateral del progreso, es el objetivo final de una estructura que necesita individuos aislados para ser infinitamente explotables. Una sociedad de personas desconectadas de su linaje es una sociedad que no puede organizar una resistencia verdadera porque ha perdido su memoria colectiva y su capacidad de unión orgánica. Nos han convencido de que la independencia total de la familia es la máxima forma de libertad, pero esa supuesta autonomía es, en realidad, una vulnerabilidad absoluta frente a la maquinaria del sistema. Antes, la red familiar protegía al individuo de los excesos del poder y del mercado. Hoy, al estar solos, somos presas fáciles de algoritmos que conocen nuestras inseguridades mejor que nosotros mismos. El sistema monetiza el vacío que deja el abuelo, que ya no cuenta historias, y el nieto que ya no sabe escuchar. Se venden identidades digitales, comunidades de plástico y placebos emocionales para sustituir el calor de un legado que ha sido declarado obsoleto por quienes desean vernos solos en la oscuridad. Al despreciar la vejez, hemos eliminado la única barrera que el ser humano tenía contra el hastío existencial. El joven moderno, atrapado en un presente infinito de estímulos constantes, tiene toda la energía del mundo pero carece de un propósito que trascienda su propia gratificación inmediata. Es una voluntad ciega que corre hacia ninguna parte porque ha cortado el vínculo con quienes ya recorrieron el camino y conocen las trampas del deseo. Sin el contrapeso de la madurez, la vida se convierte en una carrera frenética hacia un vacío que nada logra llenar. El desplazamiento del anciano no es solo una tragedia social, es una catástrofe psicológica de proporciones bíblicas. Cuando le decimos a una generación entera que sus valores ya no sirven, les estamos robando su derecho a la posteridad y, al mismo tiempo, dejamos a los jóvenes sin un espejo donde proyectar su futuro. Sin la jerarquía natural de la sabiduría, la sociedad no progresa, simplemente se descompone en un caos de individualismo absoluto, donde cada individuo cree ser el inicio y el fin de la historia. Estamos habitando un páramo espiritual, donde el conocimiento es abundante, pero el sentido es inexistente, simplemente porque decidimos que la voz del tiempo ya no tenía nada que decirnos. Hemos caído en la trampa de confundir novedad con progreso. Esta tiranía de lo efímero ha aniquilado nuestra capacidad de construir a largo plazo y de sostener una visión del mundo que trascienda la moda del momento. El joven vive en un estado de ansiedad perpetua, temiendo que su identidad y sus ideas caduquen mañana, mientras el anciano observa con horror cómo las instituciones y los valores que tardaron siglos en levantarse son demolidos en una tarde por un capricho ideológico que carece de raíces. Estamos sacrificando la profundidad de la sabiduría acumulada por la velocidad de la información fragmentada, y en ese intercambio desigual hemos perdido nuestra brújula como civilización. El sistema nos quiere precisamente así, divididos por el tiempo, acelerados por la tecnología y profundamente ignorantes de nuestra propia genealogía intelectual. Al romper el hilo generacional, el criterio personal se disuelve en el juicio de la masa digital. Sin el contrapunto de la experiencia de los mayores, no tenemos herramientas para discernir entre un cambio necesario y una destrucción gratuita. El caos generacional es, en el fondo, una táctica de distracción masiva que nos impide ver que el verdadero poder opera en los silencios que dejamos de habitar. Al final, todos somos víctimas de esta ceguera temporal, el joven que corre sin saber hacia dónde y el anciano que sabe hacia dónde vamos, pero ya no tiene permitido hablar. El camino de regreso no será fácil ni cómodo. Requiere un acto de rebeldía suprema contra la corriente del mundo moderno, el acto de escuchar. Aquellos que ignoran su pasado por arrogancia o por pereza están condenados a vivir en una simulación de libertad, repitiendo como autómatas los guiones que el poder ha escrito para ellos bajo la máscara de la modernidad. Solo aquel que se atreve a mirar hacia atrás con respeto y honestidad puede caminar hacia adelante con verdadero propósito. No permitas que el ruido del presente te robe la sabiduría que tus ancestros pagaron con su propia sangre. El mundo está diseñado para que olvides quién eres, de dónde vienes y a quién le debes tu existencia. Si este análisis ha logrado quebrar el muro de indiferencia y te ha hecho cuestionar la arquitectura de tu propia realidad, únete a la conversación en los comentarios.
Comparte tu experiencia, habla con quien el sistema te ha dicho que no tienes nada en común y recupera el hilo de tu propia historia. No dejes que el silencio programado sea el que dicte tu próximo paso, ni el de los que vendrán después de ti.